que impulsa a los seres humanos a amar y a crear, y al mismo tiempo a destruir y a odiar. ¿Será que la naturaleza humana es dual? Bueno, este es un planteamiento que propone Erich Fromm en su libro El corazón del hombre. Pero antes es importante comprender quién es Erich Fromm y por qué es tan importante que hable. Resulta que Erich Fromm era un psicoanalista, psicólogo social, filósofo humanista de origen judeo-alemán, que nació en 1900 y falleció en 1980, que estaba realmente muy interesado en comprender cuáles eran las raíces de la destrucción del ser humano y proponer caminos diferentes que potencialicen al ser humano. Los estudios sobre el amor, la libertad y la alienación lo llevaron a escribir El miedo de la libertad en 1941, El arte de amar en 1956 y estas fueron las bases para la escritura del libro El corazón del hombre en 1900. Este libro se desarrolló en un contexto histórico bastante particular, pues hubo muchas transformaciones sociales y culturales, entre ellas luchas por los derechos civiles, el surgimiento de la contracultura y también la crítica al autoritarismo y a la desigualdad social. Asimismo, estaba sucediendo la Guerra Fría, que se caracterizó por una constante amenaza de una guerra nuclear, y también la división ideológica de dos bloques, el occidental y el oriental, cada uno protagonizado por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Fromm desarrolla sus postulados a través de varios argumentos. Uno de ellos tiene que ver con el concepto de biofilia, que es el amor a la vida. Y es esa capacidad de construir, de ser creativos y de cuidar el entorno y las relaciones con los demás. Un ejemplo de biofilia en el contexto colombiano podría ser aquellas personas que cuidan los páramos, los bosques, las reservas naturales. Y contrario a la biofilia está la necrofilia, que es el amor a la muerte. El amor a la muerte en el sentido de la destrucción de todo lo que está vivo. Un ejemplo de ello en el contexto colombiano es la violencia, el narcotráfico y todas estas situaciones socioculturales que afectan y que están orientadas hacia la muerte. El contexto social y cultural influencia si se desarrolla la biofilia o la necrofilia. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en un contexto que es creador, creativo, amoroso, pues entonces se va a desarrollar la biofilia. Pero si estamos en un contexto que es destructor, violento, se va a desarrollar la necrofilia. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, eso en nuestro contexto? Que actualmente se están desarrollando muchas políticas de paz y reconciliación, es decir, que esas políticas están enfocadas al desarrollo o a proponer prácticas a partir de la biofilia. Sin embargo, digamos que esa es la excepción. La excepción no es que haya personas violentas, agresivas o destructoras, sino que la excepción es que hayan personas que sean creadoras, creativas y amorosas. ¿Por qué? Bueno, entonces continuando, vamos a hablar acerca de qué valores promueve la ética humanista que nos expone Erich Fromm y cómo esta tiene relación con el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos que el autor nos habla acerca de el amor por la vida, que es la biofilia. No solamente se va a enfocar en la biofilia, sino que además nos va a decir que valora la creatividad y el desarrollo integral del ser humano. Entonces, nos expone además que la educación y las instituciones educativas son las que van a ser las encargadas de fomentar estos valores para contrarrestar las tendencias destructivas que tiene el ser humano y que además van a ser acompañadas o van a ser fomentadas por el sistema en el cual nos encontramos viviendo actualmente, ¿cierto? Entonces, esta ética humanista se basa en que el hombre tiene dentro de sí mismo la capacidad del amor y la capacidad de razonar y que tiene la posibilidad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal, ¿sí? Aun cuando todo indica que la barbarie es lo que recorre todo su cuerpo y toda su mente. Otro concepto fundamental dentro de la obra de Erich Fromm, El corazón del hombre, es la alienación y la destrucción. Esto hace que el individuo se desconecte tanto de sí mismo, de los otros y del contexto en el que está. Esto lo puede llevar a comportamientos destructivos u orientados a la necrofilia. Un ejemplo de ello es cuando atravesamos la pandemia del COVID-19, pues tuvimos una crisis de salud mental porque las personas estuvieron aisladas y desconectadas. Eso llevó a que aumentaran o se exacerbaran los comportamientos destructivos.
hablando de todas estas estructuras económicas y sociales en las cuales nos encontramos inmersos como seres humanos, el autor nos explica que pues, el individuo, evidentemente, no es un ser aislado, sino que se desarrolla dentro de un contexto social, ¿cierto? Entonces, es innegable que todas estas estructuras económicas, políticas y sociales tienen un impacto dentro de nuestra psicología individual y además en nuestro comportamiento. Entonces, el autor realiza una crítica en la cual habla acerca de que el capitalismo, por su énfasis y competencia en la competencia, en el individualismo, lo que hace es fomentar la alienación y la destructividad, la vitalización y además la destructividad en la cual pues, podemos evidenciar como la contraparte de la biofilia, ¿cierto? Pero además nos dice como, mire, sin importar el enfoque político de la sociedad industrial moderna que se esté desarrollando, toda sociedad industrial moderna se prepara sí o sí para la destrucción. ¿Cómo afectaría toda esta temática que hemos estado trabajando con el texto de Eric Fromm a nuestro proyecto de grado, que vendría siendo la educación de los docentes, la cultura de estudiantes, el educativo en relación con la política? Y entonces, pues para empezar, recordar que el autor critica el impacto que tiene el capitalismo en la individualización en la salud mental y educativa, debido a que en un contexto que es contemporáneo y que es pues, evidentemente capitalista, todos los factores influyen significativamente en la actitud de los docentes y en su resistencia al cambio o transformación o a brindar este tipo de herramientas que nos van a ayudar a crear un espacio mucho más abierto, mucho más empático, mucho más colectivo dentro de sus aulas de clase y con los estudiantes. Desde la perspectiva de Eric Fromm podemos analizar el contexto educativo, sobre todo en temas relacionados con la salud mental. Encontramos que para algunos docentes hay mucha resistencia a implementar estrategias pedagógicas que fomenten o fortalezcan la salud mental y la biofilia, porque tal vez están alienados o tal vez su orientación es más a la necrofilia. Puede ser también una resistencia al cambio. Bueno, entonces ya como hemos evidenciado toda la problemática, pues bueno, vamos a entrar en qué estrategias pedagógicas podemos utilizar que están basadas en el área humanista de los cuales nos habla Eric Fromm para poder superar este problema en el cual nos hemos visto envueltos. ¿Sí? Entonces ya tenemos dentro de nuestro chip que el ser humano, así como tiene una capacidad para la destrucción, también tiene una capacidad innata para razonar y para amar, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a empezar a necesitar es un sistema ético que maximice ese amor a la vida, esa biofilia, esa creatividad que va a tener el ser humano y pues que el ser humano ya se vea como un fin en sí mismo, ¿cierto? La idea es que el ser humano comprenda que puede, a través del amor, transformar su propia historia y construir su propia historia, ¿cierto? Y pues acá vendría el papel de las instituciones educativas que pues nos vaya a permitir fomentar esos valores humanistas dentro de nuestros estudiantes en los cuales ellos reconozcan y valoren sus intereses, ¿sí? Y también se promueva la exploración del pensamiento crítico y la exploración de cuestionarnos desde la solidaridad y desde la ayuda mutua. Bueno, entonces ya para concluir, pues tenemos ya en nuestra mente que los seres humanos tenemos la capacidad tanto para hacer el bien como para hacer el mal, ¿sí? Y que las condiciones en las que vivimos y las decisiones que vamos a tomar van a determinar cuál de esas tendencias va a ser la que deberá prevalecer en nosotros. Y entonces, teniendo esto en cuenta, pues es crucial empezar a construir o mantener estructuras sociales y culturales que fomenten el desarrollo humano, que fomenten la biofilia, que promuevan la ética humanista de la cual hemos estado hablando y que esa ética humanista en últimas valore la vida y la creatividad.